Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Antón, soy licenciado en enfermería y bueno, el tema que nos trae ahora es curación de herida, ¿sí? ¿Cómo vamos a realizar este procedimiento? Y bueno, bueno, vamos a hablar de la generalidad de herida, ¿no? Bueno, como sabemos, la herida, existen diversos tipos de herida y se clasifican según la integridad de la piel. Acuérdense que el primer mecanismo de barrera del cuerpo es la piel, ¿sí? Está vulnerada, pierde la continuidad, bueno, se produce lo que sería la herida, ¿no? La gravedad de la lesión, sí puede ser superficial o puede ser penetrante, ¿sí? La limpieza o el grado de contaminación puede ser limpia, acuérdense de esto, limpia, contaminada o contaminada e infectada, ¿sí? Según la valoración del tipo de herida, existen y se toman decisiones de tipo de curación que deben realizarse, ¿no? Valoramos y decimos, bueno, hacemos una curación plana, una curación irrigada o curación avanzada. La curación avanzada vamos a utilizar materiales como apósitos especiales, pero para eso vamos a ir detallando cada uno de los tipos de curaciones, ¿sí? Siempre tenemos que estar haciendo la valoración. El manejo de la herida es fundamental realizarla, ¿no? El manejo. Previo a la curación, una valoración que permita planificar los cuidados de acuerdo a estas características, optimizando su adecuada evolución. O sea, tenemos que ver y hacer el seguimiento de cómo va esa herida, ¿sí? Nosotros. Pero para esto tenemos que tener en cuenta los antecedentes generales del paciente que se deben considerar, ¿no? El paciente puede ser que sea diabético, bueno, por ahí cuesta un poquito más el cierre de la herida, alguna patología de base. Identificación del paciente, el nombre del paciente, el sexo, la edad, antecedentes mórbidos, diagnósticos, alergias y causa de la herida. Todo eso tenemos que hacer una valoración de la herida y va todo con el paciente, ¿sí? Pero no se olviden que hay que hacer una valoración desde el punto de vista local, la ubicación anatómica de dónde está esta herida, el aspecto de la herida. Esto es fundamental cuando realizamos la curación, ver el color, el olor, el tamaño y la forma y el fondo, la extensión y la profundidad. Son todas las características que puede presentar una herida, ¿no? Bueno, y si vemos, si ya estamos haciendo varias veces la curación, vamos a ver tejido granulatorio desvitalizado o tejido granulatorio que se está recuperando el tejido nuevo o tejido necrótico. Presencia de exudado en cantidad y calidad, eso también vamos a tener que evaluar, cómo mancha la gasa, las características de la piel circundante, alrededor, ¿no? Si tienen eritema, cómo se está produciendo el proceso de la herida y la curación, ¿no? Si hay presencia de infección, la magnitud del dolor local, o sea, si se extiende un poco más o solamente está bien localizado, las vías de evacuación cercana a la herida. Sí, vimos algunos tipos de drenajes, a veces las heridas quedan abiertas. Bueno, entonces tenemos que evaluar eso, cómo se va evacuando el exudado de las heridas. La correcta valoración, si nosotros hacemos una correcta valoración, consideremos los parámetros descritos que nos permite categorizar las heridas de acuerdo a este plan de curación de las heridas, ¿sí? Es importantísimo hacer una buena valoración correcta y vamos a tener un buen resultado, ¿sí? Para nuestra curación, el procedimiento se realiza sobre las heridas destinadas a prevenir y controlar las infecciones y promover la cicatrización. Es una técnica aséptica, por lo que se puede usar material estéril, ¿sí? Se debe usar, ¿sí? Cuando hacemos una curación vamos a hacer un procedimiento y el procedimiento debe ser sí o sí estéril, ¿sí? Porque si no vamos a producir una sobreinfección, en vez de hacer una curación del paciente lo vamos a sobreinfectar o vamos a meter más agentes patógenos dentro de esa herida. No se olviden que está lesionada en la piel, que es un mecanismo de barrera de que no se produzcan infecciones. Así que bueno, hay que estar atento con el tema de las curaciones. Utilizar material aséptico. Bueno, vamos a hacer
Vamos a ver los distintos tipos de curaciones y bueno, como ya sabemos, realizamos las curaciones para poder prevenir y controlar las infecciones y promover lo que sería la cicatrización, ¿no? Eso sería el fin de por qué hacemos la curación. Los principios básicos de la curación de una herida, bueno, es controlar las bacterias de la herida misma, ¿no? Con la técnica, tiene que ser totalmente aséptica, limpieza y desbridamiento, sí, en caso de lo que si se requiere, ¿no? El uso de apósitos como barrera es fundamental. Obviamente que la piel está vulnerada y necesitamos algún tipo de mecanismo de barrera, ¿no? Entonces con el apósito cumplimos esa función, apósito y gasa, ¿no? Aplicación de los productos específicos de protección. A veces necesitan algún tipo de crema con antibiótico, ¿sí? Por eso hay que ver y valorar cada tipo de curación que hacemos, ¿no? Para eso los tipos de curaciones se conocen de dos formas de curación, ¿no? La curación tradicional y la curación avanzada. Voy a explicar lo que sería la forma tradicional. La tradicional es la que se realiza en un ambiente seco, ¿sí? O sea que está seco, unos apósitos pasivos, o sea, para poder poner por debajo del paciente para poder realizar una curación, uso tópicos de antisépticos, antimicrobianos y otros tipos de agentes, ¿no? Que puede ser Pervinox, sería uno, bueno, lo que se use en la institución y de acuerdo a la herida. Bueno, y la curación avanzada es aquella que se realiza en un ambiente húmedo, que se irriga con solución fisiológica, utilizando apósitos activos. No se usa tópicamente, es posible que su frecuencia va a depender de las condiciones locales de la herida misma, así que puede ser que se haga curaciones 2 por día, o una vez al día, o una vez cada 2 días, eso depende de cada tipo de herida que veamos, ¿sí? Y la contraindicación, la cura tradicional, que mayormente nosotros realizamos como enfermeros, es la cura plana, ¿no? La cura plana la habrán visto en un montón de lados, o cuando hicieron las prácticas en enfermería, bueno, ve que es una técnica de limpieza de herida que se realiza con una torunda o una gasa, ¿no? Empapada de solución fisiológica, puede ser Ringer, lactato, en un movimiento mecánico que se arrastra y no se vuelve a pasar, se arrastra y no se vuelve a pasar por el mismo sitio, ¿sí? Es una técnica aséptica, acuérdense, ¿sí? Por lo que debe usarse materiales y técnicas totalmente asépticas. Bueno, vamos a ver qué tipo de curaciones hay. Existen dos tipos, tradicional y avanzada, ¿no? Dentro de esos tipos vamos a ver que existe, por ejemplo, en la tradicional existe lo que sería la cura plana que estábamos hablando recién. ¿Y cómo se define o cómo se diferencia una de otra? Bueno, la tradicional es aquella que se realiza en ambiente seco, utilizando apósitos pasivos, usando topicar la zona con antiséptico, antimicrobiano, otros también se puede utilizar, no me viene a la mente ahora. Y es más frecuente, se puede hacer diariamente, mayormente, ¿sí? Y la curación avanzada es aquella que se realiza en un ambiente húmedo, o sea, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un ambiente húmedo? Por ejemplo, nosotros hacemos la curación y hacemos un lavado con solución fisiológica, utilizamos apósitos activos, no usamos soluciones tópicas en lo posible, ¿no? Si no es recomendable. Y su frecuencia va a depender de las condiciones locales de la herida. O sea, cuando nosotros vamos viendo cómo evoluciona la herida, vemos cuándo se realiza la curación, con mayor o menor frecuencia. Bueno, recursos materiales. Lo que vamos a necesitar para el equipamiento de la curación: manoplas, guantes estériles, antisépticos, gasas estériles, apósitos tradicionales, o transparente, tela adhesiva hipoalergénica. Recuerden que hay pacientes que son alérgicos a la tela adhesiva, ¿sí? Y hace una reacción en la piel.
Campos y compresas estériles de ser necesario, solución fisiológica o Ringer para poder hacer el lavado si requiere, ¿no? Por arrastre en la curación, ¿sí? No usar dextrosa, ¿sí? Solución fisiológica o Ringer en su defecto, preferentemente solución fisiológica. Caja de curación estéril, ¿sí? Si es necesario. Hay una caja que se utiliza de curación, se llama así, caja de curación. Pañal que se pone por debajo del paciente cuando se va a hacer el procedimiento. Bolsa roja para poder tirar los residuos patológicos. Y obviamente que el registro de enfermería, hay que hacerlo. Y bandeja o riñonera de enfermería. Para hacer el procedimiento tenemos que comprobar que el carro de curación esté limpio, repuesto con todos los materiales necesarios, lo que mencionamos recién. Aportar el material no habitual al carro, si fuese necesario utilizar este, ¿no? Por ejemplo, hablamos recién la caja de curación, si la vamos a necesitar, la ponemos en el carro. Explicar el procedimiento al paciente siempre, ¿sí? El lavado de manos, no se olviden. Valoración del dolor, si el paciente antes de hacer el procedimiento, cuánto tiene de dolor. Si sabemos que vamos a hacer el procedimiento, la curación, se le administra o se le adelanta o se le pide al médico que prescriba alguna medicación porque le van a realizar la curación previa a la curación, si tiene dolor el paciente, ¿sí? Coloca al paciente en una posición adecuada, retire el apósito, ¿sí? Abrir el equipo de curación con técnicas asépticas, ¿sí? El procedimiento tiene todo. La presentación de los materiales, como vinimos viendo, tiene una presentación que se le ofrece o se abre de una manera que queda totalmente aséptico y no se contamina, ¿sí? Hay que cuidar eso hasta hacer el procedimiento, ¿sí? Colocar guantes estériles, extracción de los puntos en el caso de que lo requiera, si hay sospecha de infección. Herida infectada, bueno, tenemos que dejar una salida de esa colección que se está formando, eso el líquido cerebrohemático que está saliendo infectado, hay que dejar una herida, hay que sacar un puntito. Limpie la herida con solución fisiológica o suero de Ringer, como habíamos hablado, desde el centro hacia afuera, hacia el exterior, en movimientos circundantes, o se puede pasar. Arrastramos y tiramos, ¿sí? Sería como las dos técnicas que se aprendió en básica, que son movimiento circular desde el centro hacia afuera o de una pasada que arrastramos, limpiamos y descartamos la gasita. No volvemos a pasar por el mismo sitio, la gasa ya contaminada, ¿sí? Bueno, acá tenemos una imagen de cómo sería una curación plana. Fíjense en una herida pequeña, se hace una curación plana. Acuérdense, cuando nosotros hacemos la limpieza, se hace movimiento circular desde el sitio de donde comienza la herida hacia afuera, ¿sí? Y si no, podemos usar la otra técnica de arrastre. Pasamos la gasa, arrastramos y tiramos, no volvemos a pasar la gasa por el mismo sitio. Bueno, vamos a definir cuando hablamos de curación irrigada, ¿a qué nos referimos, no? Bueno, es el lavado de irrigación de la herida o úlcera para eliminar los agentes contaminantes que pueden provocar infección. Proviene de los desechos de la célula, favorece la migración celular, promover la angiogénesis, ¿sí? Estimulando la síntesis del colágeno y favoreciendo la comunicación intracelular. Eso sería importantísimo, ¿no? Que estamos promoviendo, arrastrando y generando nuevos tejidos a través de la irrigación y el arrastre, la limpieza de la herida. Bueno, fíjense en que vamos a hacer acá una curación irrigada y qué materiales utilizamos, ¿no? Para esta curación. Casi son los mismos, fíjense, manoplas, guantes estériles, antisépticos, gasas estériles, apósitos tradicionales, tela adhesiva hipoalergénica, acuérdense de si el paciente tiene alergia o no al tipo de cinta adhesiva,
Solución fisiológica o Ringer también se repite. Jeringas en caso de que querramos irrigar con la jeringa y hacer un poquito de presión en el lavado. A veces también se manda a cultivar lo que sería el líquido que sale, el residual, la infección que tiene el paciente, la colección, ¿sí? Bolsa roja del residuo, ¿sí? Para poder tirar todo lo desechable. Riñonera, bandeja y lavatorio estéril. Hule o bolsa plástica como sabanilla. A veces cuando no hay ese hule se agarra una bolsa, se corta y se pone debajo del paciente en vez de poner lo que sería un pañal, se pone esta bolsa plástica. Hoja de registro de enfermería y acuérdense siempre el lavado de manos antes de hacer el procedimiento. Hay que tener en cuenta el lavado de manos y el registro de enfermería. Siempre valorar, ver cómo está, los signos y síntomas del paciente, si tiene dolor o no tiene dolor. Acuérdense que antes de hacer la curación hay que hacer el manejo de dolor, o sea, evaluar cuánto tiene de dolor. Y bueno, de esa manera podemos hacer el procedimiento tranquilo y la cantidad, el olor, la característica de la herida. Fíjense en que el procedimiento es lo mismo que el anterior, ¿no? Comprobar que el carro de curación esté limpio, repuesto todo el material necesario, aportar el material no habitual del carro, lo que habíamos hablado antes, si vamos a utilizar o no, por ejemplo, caja de curación o algún instrumento de curación específico, explicar al paciente, lavarse las manos, valoración del dolor que mencionamos recién, coloque al paciente en posición adecuada, retire el apósito, ¿sí? Realice irrigación según la técnica elegida, si lo vamos a hacer con jeringa, de qué manera, ¿sí? Seque la herida con una gasa suavemente, sin friccionar, ¿sí? Como topicar, ¿sí? Más que friccionar, no, si no vamos a producir un sangrado, ¿sí? Cubra la herida con un apósito tradicional, fije el apósito, lávese las manos de vuelta, porque ya cuando comenzó ya se había lavado la mano usted, y registre lo observado, el procedimiento en la hoja de enfermería. Esto es lo que nosotros debemos hacer, ver la característica de la herida, la coloración, si se está reduciendo la herida o se está empeorando, si tiene eritema. Bueno, todo eso hay que evaluar porque es parte de la evolución del paciente y evaluación de enfermería, ¿sí? Bueno, acá les traje una imagen que pueden ver cómo se está haciendo la curación irrigada. Fíjense en que hay dos profesionales de enfermería, dos agentes de enfermería que están haciendo el procedimiento. Y observen bien, hay uno de los agentes de enfermería que está con guantes estériles y haciendo todo el procedimiento, y a la vez está el colega que lo está asistiendo, ¿sí? Entonces de esta manera facilita lo que sería la curación por irrigación. Siempre es conveniente hacerlo entre dos, es más fácil, ¿sí? Fíjense en dónde van todos los desechos y el lavado, va cayendo dentro de lo que sería la palangana o librillo, ¿sí? Así que, bueno, de esa manera se hace el procedimiento de curación. Bueno, fíjense en que existen distintos tipos de irrigación que solamente pensaban por arrastre mecánico. No, existen otros tipos, como el desviridamiento quirúrgico, ¿sí? Mecánico, enzimático y autolítico, se llaman así. Ahora vamos a describir cada uno de estos. Bueno, arrastre mecánico, es lo que estábamos viendo recién, es el lavado de irrigación de las heridas y de úlcera para eliminar los agentes contaminantes que pueden actuar como fuente de infección, preservar la presencia y favorecer la formación de los tejidos granulatorios de esta manera a través del arrastre, ¿no? La limpieza debe realizarse en forma suave, ¿no? No tiene que ser profunda, así como arrastrando para que se produzca un sangrado, ¿no? Tiene que ser suave.
Y la temperatura tiene que ser por debajo de los 28 grados, porque si no se altera la actividad de los leucocitos y enlentece la cicatrización, ¿sí? Las soluciones que vamos a utilizar para poder hacer este arrastre mecánico va a ser lo que sería la solución fisiológica, el Ranger, y también le podemos agregar lo que sería el agua destilada, que no habíamos mencionado antes, pero como es por arrastre se puede usar. Y bueno, vamos a hablar del desbridamiento. ¿Qué es el desbridamiento? Es el procedimiento mediante el cual se retiran los tejidos no vascularizados, tejidos muertos, ¿sí? Traducido, necróticos, con dificultad de crecimiento espontáneo y no favorece a lo que serían los tejidos granulatorios, entonces por eso tenemos que desbridar, ¿sí? Por lo tanto, la cicatrización de la herida se enlentece. Este tejido actúa como una barrera mecánica que impide la aproximación de los bordes de las heridas y favorece el ambiente propicio para desarrollar microorganismos e infecciones, por lo que amerita su remoción. En gran mayoría de los casos, promover el adecuado proceso de reparación cutánea, ¿sí? Métodos para debridar: enzimático, autolítico, quirúrgico y mecánico, ¿sí? Eso es lo que estuvimos viendo recién y vamos a pasar a detallar cada uno de los que vimos, ¿no? Por ejemplo, el quirúrgico. O sea, lo que estamos viendo recién del desbridamiento es remover ese tejido muerto, tejido necrótico, para dar paso al nuevo tejido granulatorio y que se produzca el proceso de cicatrización y de curación, ¿sí? El desbridamiento quirúrgico, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste este proceso? En esta fase, los tejidos necróticos se eliminan con bisturí o tijera. Este procedimiento se puede realizar en el pabellón o en la sala de cirugía o dentro del quirófano, ¿sí? Depende del grado de la cirugía. El grado que tenga la herida, ¿sí? Si es una herida pequeña, se va a hacer en la sala de cirugía, en la misma habitación. Bueno, ahora vamos a hablar del desbridamiento mecánico. ¿En qué consiste? En la colocación de una gasa húmeda en la herida y luego la limpieza. Esto permite que se adhiera al tejido, ¿sí? Necrótico, y se retira a las 24 horas. De esa manera nosotros estamos haciendo un desbridamiento mecánico también, ¿sí? Vamos a definir qué es desbridamiento enzimático. ¿En qué consiste? En la aplicación de pomada que contiene enzimas proteolíticas o agentes fibrinolíticos que inducen la hidrólisis del tejido necrótico, o sea que se elimina el tejido muerto, ablandando las escaras, y la aplicación se puede repetir varias veces al día. Depende de la preparación, de la absorción de los productos con acción desbridante. Es lenta y requiere varias aplicaciones para un desbridamiento eficaz. La aplicación se debe realizar cada 24 horas con una limpieza minuciosa de la herida, ¿sí? Tenemos que trabajar ahí intensamente y puede irritar la piel perilesionada, o sea que alrededor de la curación que nosotros hacemos puede lesionar la piel, ¿sí? Ahora vamos a hablar de la desbridación autolítica. ¿En qué consiste? En colocar un apósito interactivo o bioactivo sobre la herida o úlcera previo al lavado de esta, ¿sí? O sea, previo al lavado de esta. La presencia de estos apósitos permite que el organismo sea capaz de eliminar el tejido esfacelado, que quiere decir necrótico, ¿sí? A través de los siguientes mecanismos. La autodigestión sería el mecanismo y la actividad de las enzimas proteolíticas del organismo. De esa manera se produce el desbridamiento autolítico. Y la cobertura, ¿sí?
tiene que ver con la cobertura de los apósitos, que permite aislar y proteger y optimizar el proceso de la cicatrización si la adecuada elección de este es capaz de brindar un ambiente óptimo y necesario para que se pueda preservar los principios fisiológicos y básicos de la humedad, ¿no? Calor, oxigenación, circulación sanguínea. En la elección de los apósitos se debe considerar siempre las características de esta lesión y la fase en la que se encuentra para poder producirse la curación, ¿sí? Es de vital importancia que se revascularice cuanto antes la herida para poder producirse la granulocitosis y que se produzca la cicatrización. Característica que debe tener o reunir el apósito, ¿no? Es proteger la lesión de agresiones externas físicas, químicas, bacterianas. Funciona como barrera de microorganismos, ¿no? Mantener el lecho de la herida continuamente húmeda y la piel circundante seca. Absorber el exudado evitando la maceración de la piel y agravamiento de la lesión. Favorecer la eliminación de los tejidos necróticos mediante la absorción y la destrucción, dejando en mínima cantidad de residuos en la lesión, ¿no? Permitir el paso del vapor del agua desde el interior de la lesión hacia el exterior. Mantener la temperatura y el pH adecuado para favorecer la cicatrización, la granulocitosis, ¿sí? Ser biocompatible y antialérgico, ¿sí? No ser tóxico, ser adaptable a la localización difíciles, ¿no? Ser de fácil aplicación y retirar para evitar las lesiones de la piel, ¿sí? Cuando nos vamos a sacar. Facilitar la reducción de la presión y la fricción, ¿sí? Para que no venga tejido con nosotros cuando retiramos la gasa. Tener una buena relación costo-beneficio, ¿sí? Rellenar principalmente la mitad de 3/4 partes de las cavidades con el producto y facilitar la cura húmeda. Sobrepasar 3 centímetros de los bordes de la úlcera para proteger la piel perilesional. ¿Sí? Permitir la posibilidad de la aplicación conjunta con otros tratamientos tópicos. Bueno, y acá vemos algunas imágenes de los distintos tipos de apósitos, ¿no? Acá podemos ver costo-beneficio, si vale la pena poner estos tipos de apósitos o poner una gasita simple. Toda la característica de la herida lo va a definir, ¿sí? A eso se refiere cuando hablamos de costo-beneficio. Bueno, acá vemos otro tipo de material, como por ejemplo el Duoder. Cuando vayamos a las prácticas vamos a ver que tiene múltiples utilidades. Se usan para poder fijar lo que serían las sondas cánulas nasales en los pediátricos, ¿sí? Bueno, tiene muchas utilidades. Bueno, vamos a hacer un recordatorio de los cuidados de enfermería, qué vamos a hacer cuando vamos a hacer una curación, ¿no? Explicar el procedimiento al paciente. Por más que ya haya tenido otro procedimiento, ustedes siempre deben presentarse con el paciente y explicarle lo que van a hacer. Preparar el material necesario, ¿sí? Esto con antelación. Poner al paciente en posición que sea más favorable para hacer la curación. Valorar y calmar el dolor. Eso es importante antes de empezar a hacer la curación. Valoramos el dolor. Si el paciente no refiere dolor, bueno, hay que tener en cuenta que el paciente cuando le hagamos la curación va a tener dolor. Entonces es preferente que se le dé, ¿cómo se llama? Analgésico profilaxis, sabiendo que vamos a hacer procedimiento doloroso. Acuérdense que hay que valorar la herida, ¿sí? Todo lo que hablamos. Cómo está la herida, la zona circundante de la herida, características, si tiene eritema, si tiene pus, si está cicatrizando bien, si tiene tejido granular, si tiene tejido serohemático, sangre, pus. Eso hay que escribirlo todo, ¿sí? Planificar la curación sería el otro punto, según la valoración previa y la evolución de las mismas. Esto sería ideal
que el que hace el procedimiento de curación haga siempre el mismo procedimiento para poder ir viendo y poder evaluando cómo va cicatrizando, ¿sí? Y obviamente que vamos a hacer los registros de todo tipo de curación, ¿sí? La evaluación, evolución, la fecha, la hora, y vamos a volcarlo todo en la hoja de enfermería. Es importantísimo esto, ya que si son diferentes los que hacen la curación diaria, pueden ir a los registros de enfermería y ver cómo lo describe el turno anterior o el enfermero que realizó la curación anterior. Bueno, esto fue todo por hoy. Hablamos de curación. Estuvo bastante interesante la clase. Si les gusta el video, se suscriben y le ponen like. Y bueno, muchas gracias por su atención.